O sea, en Colombia falta democracia. Sí, claro, no la tenemos. Senador, ¿cómo le va? Espéreme un segundo, cuadro acá una cosa con la pantalla. Listo. Usted retoma una tesis que hace Antonio Negri que dice que el poder constituyente tiene que ser un poder continuo y no, digamos, excepcional, como podría haber sido, por ejemplo, la Constitución del 91. ¿Por qué? Si lo ponemos en esos términos, en Colombia se entendería de una manera que es como no la entiende Negri. Y es la Asamblea Nacional Constituyente esporádica, al estilo europeo, al estilo francés, que la hemos usado en Colombia muy de vez en vez, pero por ejemplo reciente del 91. Entonces, supone cuando uno habla de poder constituyente que se está hablando de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y no es lo mismo, digamos. Aunque podría incluirla, no es lo mismo. La Asamblea Nacional Constituyente es demasiado extemporánea, muy de vez en vez. Y en realidad, si miramos hoy la Constitución del 91, esta pues, se mantiene más o menos intacta, fuera de algunos temas en educación y en reforma agraria que habría que volver a retomar. No se mencionó nunca el tema del cambio climático, pues no era el tema, no era muy público en el 91, pero hoy debería ser un tema sustancial de tipo constitucional. Pero, digamos, no se necesita una asamblea constituyente para hacer la reforma. Sino entonces, ¿qué? ¿Reformas constitucionales? Sí, pero el poder constituyente es otra cosa. Ajá. No se refiere a una institucionalidad. Se refiere a una actitud y a una acción de la sociedad. Es la sociedad empoderada. ¿El constituyente qué es? La sociedad, pero la sociedad vuelta a poder. Entonces, el poder constituyente no es más que una sociedad decidiendo. Y obviamente esto no tiene necesariamente referencia a una Asamblea Nacional Constituyente. Es una sociedad decidiendo. Y por eso la Constitución del 91 es tan importante, porque lo permite. Es que una sociedad local puede decidir sobre su agua, sobre su territorio, sobre su ordenamiento territorial, pero no la casta política. Esa transformación que se da desde la sociedad misma, que digamos traslada o digamos se da el poder a ella misma, ¿solo se daría, si lo entiendo bien, en un gobierno de la Colombia humana o cómo se daría en un contexto como el actual? Tiene que ser desde ahora, por eso desde que Colombia Humana existe hemos convocado a la sociedad a actuar. No he querido que Colombia Humana se convierta en un movimiento puramente electoral, precisamente por eso, porque nuestra convocatoria ha sido a actuar. Y hemos actuado, digamos, sin salirnos de la población. Y el ejemplo es el paro nacional. Pero ese paro nacional debe dejar de tener, digamos, una actitud contestataria y tiene que pasar a tomar decisiones. La desobediencia civil es un salto en calidad, porque es tomar decisiones. O sea, la desobediencia civil podría ser una parte de este poder constituyente continuo, de la sociedad, digamos, siendo poder. Desobedecer a las EPS en el acto médico, por ejemplo, que es desobediencia civil, indudablemente. ¿El acto médico qué es? Yo creí que eso se sabía, que es el principio universal de la medicina, pero cuando me di cuenta del ataque, lo que comprendí es que no se sabía qué era el acto médico. El acto médico es el contrato que se deriva del juramento hipocrático. Es la relación médico-paciente. Tiene que estar, de acuerdo a ese principio universal, imbuido de una gran autonomía. Autonomía del paciente, si puede, de los derechos del paciente. Imbuida de autonomía el médico, porque tiene suficiente información y toma las decisiones que cree las más convenientes para salvar la vida del paciente. La vida aquí es el eje rector. Y esto es así desde hace siglos. Entonces, la autonomía del acto médico es un principio que hay que respetar. ¿Qué fue lo que hizo la Ley 100? La Ley 100, al crear un mercado de la salud que implica la privatización y el debilitamiento de la salud pública, lo que hizo fue vulnerar el acto médico. Ese es el cuerpo central, ese principio fundamental, el centro
de una irrupción de una entidad mercantil que llamamos EPS. La EPS vulnera el acto médico porque pretende que el tratamiento minimice el costo, como cualquier empresa mercantil lo haría, y por tanto le quita derechos al paciente y autonomía y lo convierte en un cliente, y le quita derechos al médico y lo convierte en un obrero. Entonces, ¿cómo se daría la desobediencia civil en ese caso? Entonces, es que el acto que médico y paciente se atrevan, pues obviamente el médico a formular de acuerdo a salvar la vida del paciente, no de acuerdo al interés económico de la EPS. Claro, eso vulnera el corazón de la ley 100, es una desobediencia contra la ley, pero es una ley que está matando. Senador, en una entrevista de 2018 para Rolling Stone, usted decía que en 200 años de historia en Colombia no ha habido un pacto social. La pregunta es esa, si usted no considera que, por ejemplo, la Constitución del 91 fue el pacto social más reciente que hemos tenido. La Constitución del 91 pudo ser un pacto social, ya puede serlo, pero no se aplica. La reacción inmediata a la Constitución del 91 fue la peor violencia que ha existido en la historia de Colombia desde mediados del siglo XX. Fueron 10 años continuos, una década, de control paramilitar del territorio. La ley que se aplicaba era la del paramilitarismo, no la Constitución del 91, en buena parte de los territorios del país, incluidos grandes zonas geográficas de las grandes ciudades de Colombia. Entonces, obviamente, la no aplicación de la Constitución del 91 tuvo un medio, la violencia paramilitar. Ahí es donde se ubica la mayor parte de las 200.000 víctimas de la violencia. Ahí se ubica el gran auge, es en el 97 cuando ya los paramilitares creen que tienen un ejército nacional y que pueden refundar la patria. Allí construyen sus brazos políticos, que son familias regionales con poder real en las regiones, que no aplican la Constitución del 91, sino la ley paramilitar. Y pretenden pues un gobierno de la refundación que lo logra. Entonces tenemos que durante todo el siglo XXI, de lo que va corrido, no ha sido la Constitución del 91 el eje de la acción gubernamental, sino ha sido el paramilitarismo y la mafia. Y coincide con los gobiernos de influencia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, digamos, el uribismo es el instrumento político que impidió la ejecución de la Constitución del 91. Por eso no ha habido un pacto. Lo que nos hemos es hundido más en la violencia, más en el atraso económico, porque nos vendieron la tesis de que la riqueza económica de Colombia era exportar petróleo y carbón y cocaína. Y eso no es riqueza. Yo creo que el sentido de la historia en Colombia está fundamentalmente vinculado a la exclusión política, económica, cultural, social, cualquier tipo. Ese es el sentido de la historia. No, los estados tienden a excluir. En relación con esto que me dice, vea, en una entrevista que tuvimos el año pasado con Alfredo Molano, él nos decía lo siguiente, él decía, el sentido en la historia en Colombia está vinculado principalmente a la exclusión social, a la exclusión política, cultural, económica, y eso pasaba porque el Estado era débil, decía él, porque no podía mantener el equilibrio. Decía, porque el Estado es débil, porque no hay un poder nacional. Entonces, primero le quiero preguntar si usted comparte esa tesis de Molano y segundo, ¿cómo se logra consolidar un poder nacional? El otro nombre de la ausencia de un pacto es la exclusión. Son sinónimos. La exclusión es de minorías. Hay minorías afro excluidas, hay minorías LGBTI excluidas, hay minorías étnicas indígenas excluidas, pero la exclusión es de la mayoría. Es decir, de estas minorías y más. La exclusión económica en Colombia es pavorosa, es de las mayores del mundo. Y gravita en contra del campesinado, hombres y mujeres, gravita en contra de casi toda la juventud, gravita en contra de una inmensa mayoría de la población que ni siquiera tiene acogida en el sistema económico. Entonces, digamos, desde que se fundó la República, desde antes, pero la República no cambió ese eje central, seguimos siendo excluidos. El gran debate
que tuvieron los republicanos libertadores fue la esclavitud. Sí. Bolívar no pudo conformar un ejército capaz de destruir a España sino con negros liberados, indígenas. Y eso lo sabía muy bien Bolívar, por eso él fue de los primeros en liberar sus propios esclavos, porque era uno de los más grandes esclavistas de Venezuela. Pero él toma esa decisión porque sabe que no puede haber libertad con esclavitud. Sin embargo, el ejemplo de Bolívar no es seguido. Y la promesa hecha al ejército libertador para ganar en 1819 y años siguientes se incumplió. No hubo libertad de esclavos total hasta 1851, que es otro balbuceo de un pacto. De hecho, esa fecha es... que la sociedad colombiana ya no le enseña la historia, pero nosotros deberíamos... 1851 es otra fecha tan clave para Colombia como 1819, porque allí una generación que es la de los oficiales de Bolívar, jóvenes en aquel entonces, le recuerdo al teniente del Ejército Libertador que se ha convertido ya en general, José María Melo, inician una oleada de reformas que implican la liberación de los esclavos total, pero hasta 1851, y que implica el que las sociedades artesanas, los productores, pudieran acceder al poder. Esa revolución la hundieron en sangre, y José María Melo terminó huyendo y fusilado en Centroamérica, comprometido con otras causas progresistas en Centroamérica y México. Y murió el último oficial de Bolívar, derrotado. Y murió la causa democrática, no la republicana, pero sí la democrática, porque después vinieron pues más guerras civiles y la Constitución del 86 y el siglo XX que se zanjó en saldos de violencia contra el campesinado. ¿Cómo se construye o se consolida poder nacional ahí? La nación es la sociedad con poder, es el pacto social. Ah, bueno, entonces hablemos del pacto social. En entrevistas usted ha dicho que el pacto social no es un animismo, digamos, sino se hace con las mayorías. ¿Cómo se hace ese pacto social en un país en el que usted, por ejemplo, usted mismo ha descrito, gobiernan élites económicas o oligárquicas que tienen relación muy estrecha con élites regionales de narcotráfico? ¿Cómo impedir entonces que en ese pacto social entren esos intereses? ¿O no hay que impedirlo? Primero, el pacto social no es una reunión, no es una mesa de trabajo. El pacto social es un proceso histórico. Es un proceso histórico que termina o con que se derrota a la oligarquía o ésta accede el pacto. ¿En el pacto social siempre se derrota a la oligarquía? En ambos sentidos es un cambio, es decir, lo que ha manejado el país tradicionalmente debe dejar de manejar en términos de pensamiento, en términos de ejecutorias. Y no me atrevería a decir en términos de personajes, porque las personas, los seres humanos pueden variar, pero digamos, lo que ha manejado el país en estos 2 siglos debe variar sustancialmente. Y eso lo pongo yo en términos de fuerzas sociales. Los excluidos deben tener poder, los excluidos son la mayoría. Y eso es lo que yo llamo el empoderamiento social. No hay pacto social y por tanto la construcción de una gran nación si no hay un empoderamiento de la sociedad y por tanto de los excluidos. Ese empoderamiento de los excluidos es lo que uno podría llamar, o teóricos han llamado, la construcción de un pueblo. La construcción de una nación. De una nación. Pues pueblo es una categoría que homogeniza a los seres humanos. Por eso Negri ahí sí es importante, porque prefiere hablar de multitud. Los izquierdistas y los fascistas antes hablaban de masas, lo cual es precisamente lo contrario de multitud. Sí. Es cosificar la sociedad. La sociedad es diversa y homogeneizarla no es bueno porque matas la democracia. Pero el pacto es entre diversos precisamente y esa diversidad de la sociedad tiene que tener poder. Si no, no hay pacto. Ahorita mencionaba a los izquierdistas, entonces quiero coger por ahí porque desde su candidatura a la presidencia, hace 2 años, digamos, le he escuchado una cosa llamativa recurrentemente y es que en el proceso político suyo usted buscaba dar un salto al capitalismo. Lo cito y dice usted, nos tocó hacerlo a nosotros porque los otros no pudieron.
Entonces, ¿cómo concilia usted el tránsito al capitalismo con una política que tiene el centro la preocupación por el ambiente? Siendo que el desastre climático, una de las razones principales es el modelo económico que ha venido funcionando. Esa es una pregunta que yo me hago, exactamente una reflexión pertinente, porque la lógica del capital. El capital es una relación social, no es una cosa, no es un dinero como popularmente se podría creer, el capitalito en los bancos, no. Capital es una relación social que le permite a un ser humano enriquecerse sobre la base de vender el trabajo de otros. Y ese es el capitalismo, digamos, desde que se creó hasta el día de hoy y es dominante en todo el mundo. Ahora, esa relación social, esa lógica que implica una acumulación permanente, es profundamente depredadora. Es indiferente en el sentido hegeliano a la naturaleza, es decir, le importa un comino, pero la usa en la medida en que le valoriza su capital. Y ese uso de la naturaleza para acumular y ganar, pues trae unas consecuencias que hoy ya son medibles, nos pueden llevar a la extinción de la vida. Esta pandemia tiene que ver con eso. ¿Cómo se concilia entonces ese tránsito al capitalismo que haría Colombia? Nosotros estamos en un país que se atrasa, digamos, que no anda con la misma pulsación de la humanidad y entonces no desarrolla su capitalismo, sino que se va quedando en unas relaciones sociales rentísticas propias del feudalismo y de una premodernidad. La Colombia es premoderna. No quiere decir que en Colombia no haya capitalismo, pero es un capitalismo raquítico. Por eso la mitad de la población no es asalariada. La mitad de la población tiene que rebuscarse. Y donde es asalariada, una parte es asalariada es por el Estado y otra parte es asalariada por empresas privadas, pero que viven del Estado. Y entonces propiamente el núcleo capitalista de la sociedad colombiana es profundamente raquítico. Y de ahí la mentalidad conservadora y premoderna de la política colombiana y de la sociedad colombiana. Ahora, ¿qué problemas implica eso? Pues además de la premodernidad misma que nos ha llevado a la barbarie y a la violencia permanente, a la exclusión y a la pobreza, el capitalismo permite aumentar la capacidad productiva. Entonces, ¿en dónde queremos que esa capacidad productiva crezca? Esa es la pregunta que se hacían los chinos, que se hacen los cubanos y que muchos gobiernos no se hacen. ¿En dónde queremos nosotros aumentar la capacidad productiva? O sea, ¿cuál es el papel de una sociedad como la colombiana dentro del mundo? Y ahí es donde hablaba usted en su campaña de crear sociedades del conocimiento. El capitalismo moderno te permite una sociedad productiva. Colombia necesita ser productiva. O sea, no tenemos en nuestro objetivo programático un estrellón con el capitalismo en tanto estamos buscando lo mismo, que Colombia sea productiva y no extractivista, no rentística. Ese es un primer elemento. Por tanto, nosotros tenemos un rival que no está en los capitalistas, está en los grandes poseedores de tierras rentísticos, en los grandes especuladores inmobiliarios, en las grandes rentas financieras, banqueras, en el intento de hacer depender todo de rentas de petróleo, de carbón y de cocaína. Digamos, si este es el primer elemento que tenemos que encarar en 4 años, no en 20, sino en 4, entonces aquí no hay una contradicción fundamental con el capitalismo, hay una contradicción fundamental con la premodernidad de Colombia. En segundo lugar, dentro de las contradicciones del capitalismo a nivel mundial afloran 2 grandes. Una, que es un capitalismo que busca cimentar su ganancia sobre la base del conocimiento. Entonces usted ve ahí a Google y a Facebook y a todo este tipo de empresas capitalistas, pero cuya materia prima es conocimiento. Y tienes un capitalismo en el mundo también que despunta un poco con menor poder que el primero, que le llaman capitalismo verde, es decir, que intenta meter dentro de sus medios de producción unas lógicas que no... ¿Y usted cree que eso es posible? O sea, ¿no es una contradicción en sí misma algo así como el capitalismo sostenible? Estoy escribiendo un libro sobre eso. ¿Y qué conclusiones ha esbozado?
Creo que la lógica del capital en general no logrará que la lógica del capitalismo verde se imponga. Recuerde que no hay el capital, hay capitales. Entonces va a haber un capitalismo verde, pero que no va a tener ya ni los tiempos ni el impulso suficiente para lograr que todos los capitales se muevan dentro de una lógica de reequilibrio con la naturaleza. En Colombia tenemos una oportunidad, y es que precisamente por nuestra biodiversidad, precisamente porque el capitalismo que tenemos es raquítico, es que podríamos permitir un desarrollo capitalista enmarcado directamente dentro del conocimiento y el reequilibrio con la naturaleza, es decir, sustentado en energías limpias. Por ejemplo, si un gobierno de Colombia Humana pretende la industrialización de Colombia, que es nuestro objetivo, esa industrialización va a necesitar de Estado, indudablemente, pero también de capitales e iniciativa privada. Esa industrialización tiene que ser sobre la base de energías limpias y el Estado tiene que entrar a regular eso. En Colombia podemos tener las energías limpias. En otros países tendrían muchísima más dificultad, pero en Colombia podemos. Sí. Por nuestra agua, por nuestro sol, por muchas circunstancias. Es decir, un Estado, claro, esto no implica neoliberalismo, esto implica un Estado actuando. Pero un Estado puede suministrar la infraestructura de la sociedad del conocimiento y del capitalismo verde. Y al mismo tiempo, y en esto quiero ser claro, para no cometer deshonestidades intelectuales, puede ayudar a la sociedad a desarrollar un postcapitalismo. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿y qué es el postcapitalismo? ¿Es el socialismo soviético? No. ¿Es el castrochavismo? No, el castrochavismo no existe, pero digamos la experiencia económica venezolana es premoderna en el sentido que sigue anclada a la economía fósil. Sí. Entonces, ¿qué es un postcapitalismo hoy? El postcapitalismo hoy es el trabajo libre asociado a partir de los saberes. Eso lo alcanza a decir Negri y otros más, pero teóricamente hay una exploración de eso en el mundo, pero hay una práctica. O sea que, si le entiendo bien, en la Colombia humana, en un gobierno de Colombia humana, habría una deriva hacia el poscapitalismo. Sí, y para eso se necesita sociedad de conocimiento, Ya. además de una infraestructura para Claro. ello. La infraestructura es lo de menos al final. Lo que importa son las nuevas relaciones sociales. Un trabajo libre asociado en red a escala global. Claro. ¿Cómo lograr que partes de la sociedad colombiana puedan integrarse en esa nueva realidad económica que ya viene creciendo en el mundo? ¿Partes? O sea, no la sociedad entera. Partes, porque ese es un proceso que supera incluso nuestro ciclo vital, digamos, y mucho más el ciclo de un gobierno. Sí. El ciclo del gobierno de Colombia Humana es sentar las bases de la transición hacia este punto. Hay un momento justo en su carrera política en que usted, digamos, deja de hablar en términos de izquierda y de derecha y opta por la dicotomía entre política de la vida y política de la muerte. Quiero preguntarle puntualmente por la historia, por la anécdota de ese giro. ¿Cuándo se da y por qué? Pues primero yo provengo del M19, que nunca se ve de izquierda, siempre fue muy crítico con ese concepto. Si uno se pone a leer, digamos, la ideología del M19, su manera de entender la sociedad colombiana que se plasma en la Constitución del 91, es ahí donde una mejor lectura se puede hacer del M19, pues uno la enmarcaría, si se quisiera encasillar, dentro de lo que se llamaría la socialdemocracia, pero no es propiamente la izquierda tradicional. Esa socialdemocracia, pues hoy está en crisis. La base de la socialdemocracia es el establecimiento de un pacto. Y el M19 lo vio a través de su pacto de paz y de la Constitución del 91. Y ahí creyó que se constituía el gran cambio de la historia de Colombia a partir de un pacto. Y nunca pensó que iba a ser incumplido. Ya no existe, digamos, una fase del incumplimiento. Ya no hay un M19 que responda al incumplimiento. Los que venimos a responder ya somos nosotros. Sí. Yo soy un hijo de eso. También soy un hijo del pensamiento intelectual de izquierda. Lo conozco, lo he leído Marx. Y no en vulgarizaciones, lo he estudiado a profundidad, académicamente y personalmente. Y una parte, digamos, de las grandes discusiones progresistas actuales. Pero
Yo pienso que la manera europea de ver la política de derecha e izquierda ya no funciona exactamente en las sociedades del siglo XXI. Digamos que se trasvasa esas categorías que fueron construidas en el XIX y en el XX, se trasvasa hacia otra manera de filtrar la política, y que tiene que ver con lo que yo he llamado la política de la vida y la política de la muerte. Es Foucault, que es un pensador progresista, digamos. Nadie puede decir que Foucault sea reaccionario. Hay quienes dicen eso. Pero no es marxista, obviamente, no pertenece a la izquierda tradicional del momento, que era mayoritariamente marxista. Pero Foucault recoge unas tesis, venían de antes, pero las expresa por primera vez, que es biopolítica y la thanatos política. Y la biopolítica la analiza alrededor del tema de los nazis, o sea, de la capacidad nazi de manipular la vida. Bueno, eso leído hoy ya, incluso desde perspectivas marxistas, indudablemente el capital ha llegado a una fase en donde puede manipular la vida. O sea que usted es Foucaultiano. Sí, yo lo he leído mucho. Y buena parte, digamos, Bogotá Humana, si se quiere, ¿qué es la filosofía que hay detrás de Bogotá Humana? Foucault. Vamos a actuar sobre los márgenes de la sociedad, donde se podría levantar, creía Foucault, las respuestas necesarias. Y eso hizo Bogotá Humana, actuó en los márgenes de la sociedad. Habitantes de calle, recicladores, trabajadoras sexuales, LGBTI. La paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Senador, le quiero leer ahora un fragmento de una entrevista que le hizo Alfredo Molano a Jaime Bateman. Y este le respondía a Molano: cuando a un marxista se le aparece un brujo con barbas y cucharas, con hierbas y sonajeros, no sabe qué hacer, se caga del susto. No lo mira, no lo respeta, porque el brujo no es científico, no es marxista. Olvida que este país está lleno de brujos y brujerías. La izquierda tradicional se niega a ver la importancia que tienen las sectas, el pensamiento mágico, las manifestaciones religiosas. Se niega a ver la pasión del pueblo. La gente de izquierda, la única posibilidad idealista que permite es el marxismo-leninismo y la teoría de la plusvalía. Hasta ahí va Bateman. Para usted, ¿cuál es el lugar del pensamiento mágico, como lo llama Bateman, en su lucha política? Bateman viene del juventud comunista, él es marxista, leninista, pero está, digamos, cansado de que la izquierda gire alrededor de discusiones puramente teóricas. Él es un hombre de la práctica, es un guerrero. Y siente el impulso que fue de todo el M-19 de vincularse al pueblo tal cual es. Y ahí la magia del M-19, que lo logra realmente. El M-19 siempre fue querido por el pueblo. Pero uno se puede pasar al otro extremo. Yo lo vería muy en Navarra. ¿Qué es cuál? Que es abandonar completamente el pensamiento, la discusión teórica, la teoría. Un pragmatismo que te termina llevando al abismo, al estrellón. Pero, ¿y usted dónde se posiciona ahí? En relación a este tema que habla Bateman del pensamiento mágico, de estas formas de pensamiento que no son necesariamente racionales. A algo que se llama la praxis. Es decir, nunca dejar de actuar sin teoría, pero nunca estar en la teoría sin actuar. Esa es la praxis, yo me vinculo a la praxis. Conozco todo este tema del pensamiento popular. Yo he vivido en el medio del pueblo hasta... Solo las circunstancias más recientes me han desligado un poco, pero todo eso que se llama la magia, yo lo llamo las energías. Y creo que existen. Sí. Yo me paro en una plaza pública llena, digamos, como en la pasada campaña. Yo siento energías. Yo me he puesto a reflexionar sobre lo que me acontece conmigo en esos momentos. Y esta es la ciudadanía libre. Y estas son las decisiones de la gente, no de nosotros. La democracia es eso.
Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Bogotá. Entre más energía siento, mejor sale el discurso y se logra una comunicación entre la multitud y la persona. Es un momento muy extraño, digamos, muy especial, muy mágico, le llamé. La campaña fue mágica, porque yo pienso que ahí hay como arte. Yo creo que es lo mismo que siente el artista, digamos, obviamente dicho, pero en este caso es un discurso y una energía en una plaza pública, en un momento que tiene un principio y un final. Es un momento breve, pero profundamente intenso. Y esa energía uno le podría poner otro nombre: pasión. El M19 desató pasión, sí, indudablemente. En ese entonces yo era un poco más frío, más teórico, más de izquierda tradicional, llamémoslo así. Y había compañeros que decían: hay que desatar pasión, hay que desatar pasión. Afraño Parra hablaba de la atracción apasionada como un concepto político. Yo después desaté pasión, mismo la siento, digamos. Cuando no siento la pasión, por ejemplo, ser congresista, pues congresista apasionadamente lo quería hacer hasta el 2010. Ya en el 2009, 10, yo ya no sentía esa pasión, Sí. y no la siento. Fueron otras pasiones. Cuando uno está apasionado, hace maravillas, rompe lo posible. Pero la pasión nunca puede estar sin la razón. Ya. Frente a esto que dice de la pasión, ¿cómo se movilizan las pasiones para construir una fuerza política con vocación de poder, pero sobre todo en un mundo donde se ha vuelto central un afecto que es el del miedo? Digamos, ¿cómo se derrota en el campo de los afectos el miedo? Sí, el miedo es nuestro principal enemigo y lo han instrumentalizado. Miedo a Petro, por ejemplo, miedo al cambio, miedo a transformarse. Entonces se acepta lo que hay, y lo que hay es mucho más miedoso. ¿Cómo se lucha contra eso desde el tema de los afectos? No, yo pienso que el miedo, digamos, Santos nos ayudó mucho, porque al hacer el proceso de paz muy frío, ¿no? Un proceso de paz sin pasión. ¿Usted cree que le faltó pasión a ese proceso de paz? Sí, fue muy tecnocrático, digámoslo así. No es que estén en contra de que hay que meterle técnica a los temas, pero hay asuntos que son eminentemente políticos, como Sí. la paz. Sí, la guerra y la paz son asuntos que tienen que ver con la política. Entonces, claro, muy frío. Santos también era una persona muy fría. El afán no desata pasiones, más bien contrapasiones. Y todo, pues, en sumatoria, pues daba un proceso de paz muy frío. Por eso se perdió el plebiscito. Nosotros le hubiéramos puesto muchísima más pasión. Pero, digamos, el hecho de que se acababa la FARC como guerrilla, etcétera, todo eso generó un ambiente que al final nos favoreció, fue a nosotros, porque no había miedo en ese momento. Senador, ustedes lanzaron su página web hace unas semanas. En el estatuto se explica que la naturaleza del movimiento, diciendo que la Colombia Humana es, y cito, una organización política pluralista, democrática, incluyente, defensora de la vida, la paz y el medio ambiente con vocación de poder. ¿En la Colombia Humana caben fuerzas distintas al petrismo? ¿O cabe el disenso? Yo no acepto que exista algo que se llame petrismo. ¿No acepta algo que se llame petrismo? No, eso no tiene sentido, digamos. Pues, obviamente hay gente que a través de todos estos años de luchas, etcétera, creen en mí, me depositan mucha confianza, digamos, y aceptan mucho lo que yo diga, y salen a combatir verbalmente cuando alguien me ataca, pero, digamos, como corriente política no me interesa algo que se llame petrismo. Bueno, entonces le cambio la pregunta. ¿En Colombia Humana cabe la posibilidad del disenso? Pues de la alcaldía, que fue una experiencia de gobierno, pues la única que hemos tenido, además, realmente, era permanentemente un escenario de debate al interior. Y yo lo prohibí de varias maneras. Una equivocada, porque no resultó bien, que fue meter gente de otras vertientes políticas en el gabinete. En general salió mal, siempre las personas de otras vertientes traían malas mañas,
no estaban en la decisión de la discusión, sino más bien en el aprovechamiento de la circunstancia. Pero cuando usted habla, y qué pena lo interrumpo, cuando usted habla de no incluir varias vertientes, hay ahí como una alusión no tanto a la pluralidad, sino como al unanimismo, ¿no? En el gabinete mío hubo uribistas y hubo gente liberal, digamos, hubo gente de la U. La experiencia con la U fue la peor de todas. Sí. Y yo los traía más con la intención de que desataran el debate, digamos, las visiones diferentes alrededor de algún tema concreto, por ejemplo el transporte. Sí. Por ejemplo, en el tema del transporte nunca encontré eso. Ni la gente de la U ni la gente uribista tenía nada en la cabeza que no fuese pues de vengar y ver si se aprovechaba alguna oportunidad de negocios. Y haciendo una extrapolación, qué pena, hacia un futuro gobierno, un hipotético gobierno de Colombia Humana, un paréntesis breve, ¿no repetiría usted, digamos, esa experiencia de invitar a sectores distintos como los que acaba de mencionar, a liberales, a gente de la U, a uribistas? Quizás lo haría de forma diferente. Bajo la forma tradicional, que es decirle a un partido, oiga, proponga aquí un candidato para tal cosa, en general el proceso de selección de esos partidos está mediado por prácticas que no son transparentes, entonces no resulta bien. Ya. Pero digamos, encontré sí una experiencia mejor, mucho más fructífera, que fue con los mismos técnicos en la alcaldía, que venían de años anteriores. Yo era muy reacio que nos echaran, digamos, a todas esas cosas que hacen los gobiernos cuando llegan, que sacar a todo el mundo para meter a sus amigos. Cuidé mucho el personal que se llamaba técnico. Asimismo, pues no existe técnica neta, la técnica siempre tiene política, claro. Pero tenían el acumulado, la experiencia, las ganas, el querer. Senador, usted ha hablado de la Colombia Humana como un movimiento como un movimiento y no un partido, porque el movimiento moviliza. Y una de las principales críticas que se le ha hecho a Colombia Humana a partir de las elecciones de 2018 es que las decisiones se han tomado sin consenso. La candidatura de Holman Morris, por ejemplo. ¿Cómo se puede, digamos, ser un movimiento que busca la transformación del país si no hay mecanismos democráticos al interior y si no se toman en consideración las voces de mujeres o las distintas voces feministas? A ver, los estatutos de Colombia Humana son los que usted tiene a la mano, digamos. Esos fueron aprobados en una asamblea y más o menos son un resumen incompleto, un resumen. Digamos, nosotros creemos que esos estatutos tienen muchas fallas, pero son un resumen de lo que hasta ahora, hasta el momento de su aprobación, pues habíamos desarrollado. ¿Qué fallas considera? Que no hemos podido lograr realmente una sociedad acostumbrada a las jerarquías y a obedecer una organización en red que implica autonomías, que es un debate que yo planteé desde los tiempos del Polo y al interior del Polo. El Polo es una organización jerarquizada y la izquierda tradicional ha sido jerarquizada y la organización jerarquizada pertenece al siglo XX. ¿Y cómo ve usted la posibilidad de salir de esa estructura, digamos, jerarquizada para Colombia Humana, siendo que se le hace, como le digo de nuevo, la crítica es que se toman decisiones sin consenso? Sin ir más lejos, María Mercedes Maldonado decía que a Holman, digamos, lo puso usted sin consultárselo a otros sectores del movimiento. Primero, eso es una mentira, porque lo que quería María Mercedes era que se impusiera Claudia López, que incluso era más sin consenso. La toma de decisiones políticas, por ejemplo, ¿cómo se hace una lista electoral? Nosotros no hemos desarrollado esos mecanismos. La lista del Consejo de Bogotá la terminamos haciendo, digamos, los que aspiraban. No se excluyó a los aspirantes, pero su ordenamiento, porque yo pedí que fuera una lista única y ensayáramos ese mecanismo, su ordenamiento lo hicimos en un espacio muy estrecho. Yo fui determinante. Fui el que dije que la encabezaran 4 mujeres. Es de lo antifeminista que somos. Todo lo contrario. Es la única bancada en Colombia de mujeres. Pero ahí me acaba de confirmar lo anterior, ¿no? Que usted es el que termina decidiendo que
esas 4 mujeres entren en la lista. Eso lleva a que no hemos podido desarrollar un mecanismo de organización en línea. Yo quería que la gente de la Colombia Humana se organizara alrededor de la movilización social. No ha sido posible, realmente, porque creo que la movilización social le daría más juventud y más ideas y un entronque con la sociedad de manera diferente a cómo se logra vía elecciones. Pero hasta ahora eso no ha sido posible, pues vino la pandemia, etcétera. La pandemia obstaculiza mucho la posibilidad organizativa. Y ahora vamos a ensayar, dado que la pandemia nos lleva a las redes, nos toca abandonar las calles por ahora. Estamos ensayando, sí, una red de Colombia Humana tecnológicamente hecha nos puede ayudar a resolver los problemas que todavía no hemos podido resolver de la organización en red. Pero eso, digamos, es un proceso. Se tiene que desatar ya y ahora. Ahora, el problema que vamos a tener es que si no hay desobediencia civil, si no hay jornadas de empoderamiento ciudadano, Colombia Humana terminará volviéndose otra vez un aparato electoral. Sí. Porque ya pegará con las elecciones que vienen. Senador. Vamos a citar el año entrante unas primarias para que la ciudadanía misma ordene y haga las listas al Congreso. Precisamente por la experiencia negativa en las elecciones locales, vamos a implementar esa experiencia. La hizo una lista feminista en Medellín. Les dio una concejala, pero digamos exitosa para ellas, pero creo que el método es bueno. Y entonces vamos a meterle la capacidad de decisión de la ciudadanía en la hechura misma de las listas de la Colombia Humana para Congreso. Senador, estamos, digamos, en un momento de cambios en la sociedad a nivel mundial y acá en Colombia también, donde las denuncias de las mujeres por acoso y por abuso están saliendo cada vez más a la luz. Hay de fondo la idea de que el sistema penal favorece a los victimarios hombres. Digamos, las denuncias públicas de una mujer contra alguien del movimiento por acoso o por cualquier forma de violencia de género, ¿sería suficiente las solas denuncias para hacerlo a un lado del movimiento de esta persona? Pero es que ahí se enfrenta uno con unas realidades más complejas. Es que, primero, políticamente, nosotros estamos dando poder a la mujer. La democracia es la lista Consejo Bogotá. Incluso en una primera experiencia muy balbuciente, que fue la lista de Decentes. Usted ve la lista de Decentes, compárala con la del Polo, y Polo son hombres. Nuestras listas tienen mujeres, tanto en Cámara como en Senado. Ha sido y cuando va a la Bogotá Humana, un poco antes, ya no existía todavía la idea de Colombia Humana. La mitad del gabinete, desde el primer día hasta el último día, fueron mujeres. Incluso creo que llegaron a ser mayoría. Los ejes fundamentales de la política social, donde nosotros pusimos nuestro corazón y la plata, como dice Santos. Que en política pública, si no se pone la plata, no existe. El discurso, que fue el tema educativo, primera infancia, salud, la inmensa mayoría de esas grandes fuerzas que configuramos eran femeninas. Pero la pregunta es si la sola denuncia, porque digamos se ha armado el debate de si la sola denuncia es suficiente para calificar a la persona, no sé si como culpable, pero al menos sí para, digamos, poner un manto de sospecha sobre esa persona señalada. Toda denuncia genera un manto de sospecha y hay que generarla así. En el caso de Holman, pues viene un problema concreto, que es la aparición del señor de la Espriella en el problema familiar de él, que ensucia, digamos, el tema. Y una señora que dijo mentiras, nuevamente dijo mentiras. Mi candidato no era Holman, de todas maneras, no era esa la apuesta de Colombia Humana. Holman se había lanzado como cualquier persona con su derecho, y lo mismo Jorge Rojas. Pero nuestra apuesta central, la que habíamos discutido y estábamos pues tanteando con la sociedad, era Ángela María Robledo. Y desde ese punto de vista, ver esto como un
problema machista, es todo lo contrario. Nosotros lo que quisimos era que la candidata de Colombia Humana a la alcaldía fuese una mujer. Que creíamos no solamente porque fuera mujer, sino porque había unas condiciones de ella, digamos, de la sociedad, donde acabamos de salir de la campaña presidencial, entonces quedaba el eco dentro de la población, 1.800.000 personas nosotros en la segunda vuelta. Todo eso ayudaba a que Ángela María pudiera, con un programa realmente progresista y con mucha experiencia, porque tenía 4 años de acumulado de la Bogotá humana detrás, con sus cosas positivas y negativas, se hubiera podido hacer una alcaldía magnífica. Y ella, yo creo que hubiera podido ganar. Igual la pregunta no es tanto sobre el caso de Holman en particular, sino su posición frente al debate que se ha armado, digamos, por ejemplo, por las recientes denuncias a Ciro Guerra por violencia de género. El debate es que sobre la mujer recae normalmente la carga de la prueba cuando denuncia actitudes de acoso. ¿Cuál es su posición ahí? Creo que en las organizaciones, en general, instituciones, organizaciones políticas, debe haber una especie de tribunales de ética, no con facultades disciplinarias o penales, porque las tienen otros, sino tribunales de ética, que ya hay una experiencia en los partidos políticos de eso, no muy positiva, pero existe, que tuviera como papel específico la lucha contra el machismo y otras conductas generalizadas en la sociedad. Pero nosotros tenemos que partir de que la sociedad colombiana está inmersa ya en esas culturas por décadas, por siglos de acumulados. Las prácticas de la exclusión, que en este caso particular son las de la exclusión del hombre sobre la mujer, que se dan en los partidos políticos en forma generalizada. Nosotros hemos luchado contra ello con éxito, pero digamos eso hay que institucionalizarlo, no depende de la voluntad de un dirigente. ¿Y cómo se institucionaliza eso en Colombia Humana? ¿Hay ideas o esfuerzos de que se institucionalicen esos tribunales? Aparecer en los estatutos. Fíjese usted que si lee los estatutos, aunque se habla del tema, pues no hubo en ese momento un cuidado sobre ese tema, no había aparecido el problema tampoco. Las corrientes feministas no lo plantearon en discusiones de los estatutos. Hay un planteamiento general del deber ser, pero no pues el hecho concreto de que un militante de Colombia Humana, no hablemos de delitos penales, porque obviamente ya eso tendría su competencia explícita, pero su actitud sea una actitud machista y exclusión sobre la mujer, eso debe ser tratado. Claro. Por el partido, no hay una instancia penal ni disciplinaria que lo haga en el Estado. Por tanto, en un partido que pretende otorgarle el poder a las mujeres, empoderarlas, tiene que haber una institucionalidad al respecto. Claro, eso va a tener un efecto, y es que esas mujeres con mucho poder dentro de un movimiento político, que son elegidas, van a ir moldeando desde una perspectiva feminista esos estatutos y la organización de ahí para adelante, pero eso tiene que volverse explícito. Senador, ¿cómo se materializa en un movimiento una estructura que permita la formación de liderazgos a corto, a mediano y a largo plazo? Se tiene que crear, que era otra vieja discusión, una política de cuadros. Nosotros, después de tener organizaciones de cuadros, cuando hay una organización de cuadros, es decir, de individuos especializados, hombres y mujeres, necesariamente hay escuela. Trátese de una organización política, trátese de una organización político-militar, siempre tiene que haber una escuela, un entrenamiento de las personas. Eso existía en la izquierda colombiana. Ajá. Y eso lo heredó una parte del progresismo, pero cuando aparece esta idea, sobre todo movida por el M-19, de hacer grandes organizaciones ya populares, digamos, abiertas, de masas que llaman, la idea de cuadros y de preparar a la población se adelgaza. En Colombia Humana lo vivimos, digamos, cuando sacamos 8 millones de votos y decenas de miles de personas al lado nuestro
Pues claro, el primer interrogante es, bueno, ¿y la calidad de estas personas si llegasen a ser concejales, alcaldes, etcétera? ¿Cuál va a ser? Y la plataforma que usted conoce ya tiene un eje central alrededor de ese tema. Es más, se creó fue alrededor de ese tema. Es el de posibilitar una escuela de cuadros a nivel nacional y virtual. Senador, quiero preguntarle ahora por Uribe y especialmente por sus casos judiciales, digamos, el más mediático, el de los testigos falsos. En el caso de Uribe, ¿qué significaría para usted la justicia? Es una justicia miedosa. El tema del cartel de la toga, por ejemplo, no ha sido manejado por la prensa como toca. Porque entonces se maneja como 2 magistrados, 3 magistrados corruptos. No, esos magistrados son corruptos porque estaban pidiéndole plata a la clase política para frenar unos procesos. ¿Y cuáles procesos eran? Los de la parapolítica. ¿Y por qué 3 magistrados podían frenar entonces los procesos de la parapolítica? Porque la Corte Suprema había cambiado. La Corte Suprema no era la misma de la Corte Suprema que hizo los procesos de la parapolítica. ¿Y cómo cambiaron? Cooptados a través de una maquinaria específica impulsada por 2 hombres, Ordóñez y Néstor Humberto Martínez. Uno en el extremo derecho, otro con Vargas Lleras, y entre ambos lograron transformar la Corte Suprema de Justicia de una que estaba en capacidad de juzgar la parapolítica en otra que no lo que hundió y acabó con todos los procesos. Pero... Y allí su corrupción hizo el cartel de la toga. Eso ha pasado no solamente en la Corte Suprema, ha pasado en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, el que me destituye, está en manos de Ordóñez. Después se libera un poco, pero otra vez vuelven a ver cómo controlan las máximas instancias de la justicia, porque al final el régimen que necesitan es dictatorial. O sea, necesitan tener presidencia, un Congreso amañado, que ya lo tienen, y una justicia amañada. Mientras este país no negocie la impunidad de Uribe, Uribe no va a dejar gobernar a Duque. Y yo creo que ese es el paso que hay que dar. Hay que empezar a negociar la impunidad de Uribe. Pero en el caso de Uribe, como para no salirnos tanto a lo macro, ¿qué significaría para usted la justicia ahí? Recuerdo una entrevista que le hicieron a Julián Martínez hace poco más de un año, en donde él decía que había que empezar, el país tenía que empezar a negociar, digamos, la impunidad de Uribe. Esto fue mucho antes de las revelaciones de la ñeñe política y eso pues dejó un poco sorprendido al entrevistador en su momento. ¿Usted comparte esa opinión? Es que Uribe tiene un poder, digamos, que no es exclusivamente político, que le brinda a la ciudadanía que vota por él. La ciudadanía es la que otorga el poder, tiene unos poderes de facto. Maneja el poder de la amenaza sin que él amenace. Todas estas redes de amenazas a familias, personas, a diario vivimos, y muchas, miles de personas tienen un gancho que desencadena, que es él. Él se dice Bolívar, Gustavo Bolívar, dice así: Gustavo Bolívar, eres un terrorista de civil. Ya tienes 2.000 amenazantes actuando sobre Gustavo Bolívar. Claro, y algunos de nosotros pues eso lo soportamos, pero mucha gente es por su vida personal, dedicados a la academia, muchos de los juristas pues no tienen esa misma capacidad de resistir esa amenaza y se hunden psicológicamente ante la amenaza. Y no solamente es esa manera de amenazar, hay otras formas, digamos, tu carrera política, tu futuro hacia adelante. Muchos jovencitos andan detrás de Uribe, uno dice, pero ¿cómo diablos un joven puede andar detrás de Uribe? ¿Qué tiene en la cabeza? No es que sus ideas sean especialmente atractivas para una juventud en ninguna parte del mundo. No, pues andan detrás porque en su lógica, como aprendieron de la vida, pues después de su universidad tienen que tener un puesto y el que puede dar los puestos es él, porque lo consideran un presidente eterno. Es decir, esa idea del presidente eterno tiene su sentido, es que el poder siempre va a ser de nosotros, dicen ellos. Y por tanto tu futuro depende de nosotros, y si estás contra nosotros no tendrás futuro, etc. Digamos, hay muchas formas de dominación de la sociedad. Y volviendo al caso Uribe, ¿usted cree que esos poderes de facto no van a ser, digamos, no sé si eternos, pero sí se van a prolongar en el tiempo, van a ser suficientes para que se prolonguen en el tiempo? ¿Cómo ve usted el futuro político de Uribe? Yo no veo el problema de Uribe desde el punto de vista jurídico, ni me hago ilusiones con eso. O sea,
Hay mucha gente que dice, ¿cuándo lo ponen preso? ¿Cuándo lo ponen preso? El mundo jurídico es un complemento, pero el mundo real del poder es político y depende de las ciudadanías. Y por tanto, Uribe no se va a la cárcel, Uribe se le derrota a nosotros. No fuimos capaces como sociedad, pues no se va a la cárcel. Ahora, fuimos capaces como sociedad, pues hay dos opciones, se va a la cárcel o negocia con la justicia. Para usted, ¿cuál es el lugar de la imaginación en su forma de entender la política? Inventar, digamos. Eso también viene de esos tiempos de Bolívar, que él tuvo un profesor que decía eso, que era Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, decía. Y el 9-19, que es mi cuna política, es un gran inventor, un inventor mágico. Puso a temblar la oligarquía solo con invenciones. Esa es la gracia del M19, es eso, la capacidad de inventar permanentemente desde lo militar y desde lo político. Y todavía mi gracia, yo creo, a estas alturas del paseo, es que he inventado cosas. Digamos, me he inventado unos debates como que sean mentirosos y que eso no estaba en la agenda, descubriendo el poder. Entonces, me he inventado unos movimientos que sean muy importantes. Me he inventado unas ideas políticas que no es que sean una invención mía, realmente son discusiones mundiales, pero mi invento ha consistido en traerlas a Colombia que no estaban y volverlas comunicación popular. ¿Y cuál es el lugar de la verdad en su concepción de la política? En la ciencia. El ser humano no ha descubierto otra forma de encontrar la verdad que la ciencia. Y la ciencia pues tiene muchos campos, obviamente, pero no dejo que mi posición política deje de estar alumbrada por la ciencia, porque creo que es la única manera de amarrarse a eso que llamamos verdad, es decir, de tener razón, que no es que seamos saberos todos, como algunos periodistas intentan hacerme ver, y claro, se genera una imagen de soberbia en cierta forma, porque el saber es soberbio. Porque estás en una sociedad a la que han embrutecido, no es brutal, la han embrutecido, la han condenado a ignorancias, y empiezas a manejar una serie de temas desde la ciencia, y eso obviamente genera una distancia aristocrática que no es positiva. Bueno, senador, muchas gracias por su tiempo. Bueno, me cuenta. Claro que sí. Muchas gracias a usted y buena tarde. Gracias.